Buenas tardes. Mi equipo está integrado por Xochitl Vadillo, Angélica Cayetano, Iván Diego, Antonio Tobar y una servidora, Ivette Rogerio. Nosotros hablaremos de dos grandes filósofos del siglo XX, como lo fueron Albert Camus y Michel Foucault. Albert Camus, filósofo, periodista, novelista, ensayista y dramaturgo. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, Argelia, y falleció a los 46 años en 1960 en Francia. Su padre, Lucien Camus, inmigrante de Francia, era un agricultor galo y murió durante la Primera Guerra Mundial en la batalla del Marne en 1914. Su madre, Catherine Sintes, de origen español, era sorda y analfabeta. Se desempeñaba como criada durante el día y su hijo la describe distante, con una cierta ternura y tímida, que le gustaba pasar horas sentada al lado de una ventana en la oscuridad. Albert creció en un barrio muy pobre de Argelia, sin libros ni revistas. Los primeros los obtuvo a través de una beca para hijos de los muertos en guerra. Gracias a uno de sus maestros, Louis Germain, quien fue su tutor, pudo seguir con sus estudios y llegar a la universidad. En su juventud, sus mayores pasiones fueron el fútbol y la filosofía. Lamentablemente, sus estudios fueron interrumpidos por un brote de tuberculosis en 1930, año en el que ya se desempeñaba como arquero, pero tuvo que renunciar a sus anhelos deportivos. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se da a conocer como escritor al publicar su primer novela, El extranjero. Después de haber publicado otras novelas que lo ponían encima de otros escritores, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957 por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Un 4 de enero de 1960, Camus viajaba en un auto en el asiento del copiloto, el cual circulaba a gran velocidad en Villeblevin. De repente, una llanta estalló e hizo que el conductor perdiera el control del auto, el cual se estrelló contra un árbol. Camus perdió la vida instantáneamente. El conductor fue trasladado al hospital. Murió 5 días después y las dos mujeres que viajaban con ellos resultaron con heridas y contusiones leves. Necesitaron varias horas para poder rescatar el cadáver de Camus de entre los escombros. Junto a él encontraron el manuscrito inconcluso de su novela, El primer hombre. Etapas de pensamiento. Camus fue contemporáneo de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, filósofo y pensador existencialista francés, corriente que surge en los años 40, y su figura más representativa fue Sartre. Fue un crítico del estalinismo en Rusia. Camus abarcó el nihilismo de muchos de sus contemporáneos, al igual defendió valores como la libertad y la justicia. En algunos de sus trabajos demostró un humanismo liberal en el que rechazaba aspectos como el cristianismo y el marxismo, por lo cual fue acusado de ser ateo. Se considera el padre del absurdismo. Expresa que el mundo no es lo absurdo, que lo absurdo es la lucha entre el hombre y el silencio del mundo. El hombre es absurdo por buscar un sentido. Cuando Camus hablaba del suicidio, afirmaba que una persona que acudía al suicidio se estaba rindiendo ante lo absurdo. Algunas de sus obras son 1937, La muerte feliz y El revés y el derecho, 1939, Bodas, 1942, El mito de Sísifo, 1944, Calígula y el malentendido, 1947, La peste, 1948, Cartas a un amigo alemán y Estado de sitio, 1950, Los justos, 1951, El hombre rebelde, 1954, El verano, 1956, La caída,
1957, El exilio y el reino y Reflexiones sobre la guillotina, 1959, Los posesos y 1994, El primer hombre, publicado por su hija. La obra principal de Albert Camus fue El extranjero en 1942, en la cual se narra la historia de Mr. Mersault, un joven de origen francés quien recibe un telegrama anunciando la muerte de su madre, a quien había decidido enviar a un asilo de ancianos. El joven Mersault toma un par de días de descanso de su trabajo y asiste al funeral de su madre, durante el cual no siente ni manifiesta angustia alguna, y solo le incomoda el calor implacable del verano argelino y el no poder fumar delante del féretro. De vuelta en la ciudad, se encuentra con una antigua compañera de trabajo, con quien inicia una relación y a la que manifiesta estar dispuesto a casarse, a pesar de estar convencido de no amarla. En esos días hace amistad con Raimundo, un sujeto que aparenta ser un proxeneta y que se halla en problemas con un grupo de naturales argelinos, árabes. En un paseo a la playa, el nuevo amigo de Mersault es amenazado por un grupo de árabes. Pasado el incidente, Mersault regresa a confrontar a sus adversarios. Revólver en mano y deslumbrado por el sol, dispara varias veces sobre uno de ellos hasta matarlo. Mersault es procesado y en el tribunal se establece que no ha llorado por la muerte de su madre, que tiene relaciones sexuales extramaritales con una mujer apenas 2 días tras el fallecimiento de su progenitora y, según su propio testimonio, que ha disparado contra el árabe porque le dolía la cabeza y la luz del sol le había deslumbrado. Es hallado culpable y condenado a muerte. Frente al capellán de la prisión, la víspera de su ejecución manifiesta su ateísmo, su falta de temor ante la muerte y la conciencia de la indiferencia absoluta entre morir un día u otro, en aquel momento o 50 años más tarde. Su único deseo al final es acudir al patíbulo, lugar en que se ejecuta la pena de muerte, rodeado por los gritos de odio de la multitud enfebrecida. Entre las principales aportaciones se encuentra la teoría existencialista de Camus, la cual explica el sentimiento de desorientación. Entre sus principales características se encuentran la sensación subjetiva de sentido. En esta se desarrolla un sentimiento de propósito muy fuerte. De otro modo, es la idea de que la vida tiene sentido. La ausencia del sentido de la vida es el principio de que la vida no tiene sentido. Él pensó que somos totalmente humanos y como tal estamos solos. La contradicción de la vida. Creemos que nuestra vida tiene sentido, pero no es así. Cuando la realidad nos da señales de esto, nos frustramos y lo percibimos como un atentado a nuestra realidad, asumiendo el no sentido. Si la ausencia de un sentido de la vida resulta sofocante, es un indicador de que gozamos la libertad para tener un significado original. A continuación les mencionaré algunas de las frases célebres de Albert Camus. Cada vez que un hombre en el mundo es encadenado, nosotros estamos encadenados a él. La libertad debe ser para todos o para nadie. Siempre nos engañamos a nosotros 2 veces respecto a las personas que amamos, primero a su favor y luego en su contra. No ser amados es una simple desventura, la verdadera desgracia es no amar. Cualquier hombre, a la vuelta de cualquier esquina, puede experimentar la sensación del absurdo, porque todo es absurdo. El otoño es una segunda primavera en que cada hoja es una flor. Una novela no es otra cosa que una filosofía puesta en imágenes. Un hombre viviente puede ser esclavizado y reducido a la condición histórica de un objeto, pero si muere, al negarse a ser esclavizado, reafirma la existencia de otro tipo de la naturaleza humana que se niega a ser clasificado como un objeto. Nos negamos a la desesperación de la humanidad, sin tener la irracional ambición de salvar a los hombres. Todavía queremos servirles. La comprensión de que la vida es absurda no puede ser un fin, sino un comienzo. Con la rebelión nace la conciencia. Algunos de los datos importantes son el revés y el derecho.
Fue su primer obra publicada, donde toman una gran importancia su madre y su abuela, por lo tanto es algo autobiográfico. Fue un hombre de varios matrimonios y múltiples amantes, lo cual ocasionaron sus divorcios. Ejerció como profesor, periodista y lector de textos para una editorial de París. Era un anarquista y estaba en contra de las ideales nazis. Sus ideas izquierdistas lo hicieron despreciar todo tipo de gobierno autoritario. No le gustaba ser denominado ni filósofo ni existencialista, a pesar de que algunas de sus obras son considerados textos filosóficos. Camus siempre consideró sus trabajos como ensayos en los que no daba una respuesta, sino buscaba generar preguntas como lo hace la filosofía. El pintor Pablo Picasso y la escritora Simone de Beauvoir eran sus amistades más cercanas. Un día antes de su muerte, Camus había comentado sobre la muerte de un célebre ciclista italiano ocurrida horas antes. No hay nada más idiota que morir en un accidente de tráfico. Se sospecha que la policía secreta de la Unión Soviética tuvo algo que ver con el accidente de tráfico que sufrió al manipular la maquinaria del carro. El acto fue una supuesta venganza por un texto en el que criticaba a ese organismo. Sin embargo, no ha habido pruebas de eso. Personajes que marcaron su vida. Los artículos que escribió son influenciados en filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Dostoevsky, así como de filósofos alemanes existencialistas. Paul Michael Foucault, filósofo, psicólogo e historiador del siglo XX, nació en 1946. Foucault consiguió ingresar en una de las escuelas más reconocidas en humanidades, en la célebre École Normale Supérieure de París. Durante su estancia en la École Normale, fue una etapa muy difícil, ya que sufrió una depresión y varios intentos de suicidio debido a su homosexualidad. Foucault, obligado por su padre, estuvo en manos de un prestigiado psiquiatra, Jean Delay, durante mucho tiempo. Durante este periodo adquirió una gran pasión por la psicología, lo que lo llevó a titularse tanto en psicología como en filosofía. Al terminar sus estudios universitarios, Foucault consiguió un puesto como un profesor en la École Normale. Sin embargo, su estancia en ese puesto fue breve, asumiendo tras él una plaza de profesor de psicología en la Universidad de Lille, en Francia. A lo largo de este periodo de su vida, Foucault se convirtió en un prolífico escritor, estando sus textos centrados en la psicología, la psiquiatría y la salud mental, mientras que publicaciones posteriores se centraron en temas como política, sociales y sexualidad. Finalmente, en mayo de 1984, Foucault le entregó el manuscrito del tercer volumen de su Historia de la Sexualidad al editor. 2 semanas más tarde, en 2 de junio, fue hospitalizado y muere el 25 de junio de este mismo año a causa del SIDA. Argumentos filosóficos. Foucault es conocido por sus estudios críticos de las instituciones sociales en la psiquiatría, medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por el trabajo sobre la historia de la sexualidad. El tema central de su filosofía fue concluir que el conocimiento y el poder están relacionados, hasta el punto de juntarlos, usando el término poder-saber. Sus estudios del sistema del poder parten del análisis de las cárceles, ese modelo de disciplina social, y lo amplía a los estudios sociales. Pone énfasis en el poder y el saber. Al decir que el poder es saber, se pregunta, ¿cómo actúa el saber para articular el poder? El saber, según Foucault, es lo que un grupo de personas comparte y decide que es la verdad. La verdad define lo correcto e incorrecto, lo normal y lo anormal. A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama normalización. Normalizar implica controlar a los individuos en el que cumplan su rol en la sociedad por medio del discurso. El poder, según Foucault, es una relación de fuerzas, es decir,
una situación estratégica en una sociedad determinada. Foucault tiene tres etapas de pensamiento. Empezamos con la arqueológica, que va de 1961 a 1967 y se enfoca en el saber. Aquí encontramos reglas de formación del discurso y producción de la verdad. La constitución del sujeto es de conocimiento, y sus libros, la historia de la locura en la época clásica, el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, y la arqueología del saber. La segunda etapa es la genealógica, que va de 1968 a 1980 y se enfoca en el poder. Aquí encontramos relaciones de poder que hacen posible una realidad. La constitución del sujeto son los que actúan sobre los demás. Y los libros, el orden del discurso, vigilar y castigar, historia de la sexualidad 1 y voluntad en saber. La tercera y última etapa de Foucault es la ética, que va de 1980 a 1984, año en el que muere, y se enfoca en el sujeto. Aquí encontramos deseo en la historia en relación consigo mismo, el poder y el saber. El sujeto se convierte en un agente moral y los libros Historia de la sexualidad 2 e Historia de la sexualidad 3. Algunas de sus obras principales son Historia de la locura en la época clásica, publicada en 1961. Las palabras y las cosas, publicada en 1966. La arqueología del saber, publicada en 1969. Vigilar y castigar, publicada en 1975. Y La historia de la sexualidad, publicada en un periodo de 1976 a 1984. Sin embargo, la más importante es su primera obra, Historia de la locura en la época clásica. En ella analiza y revisa el tratamiento que se le da al concepto de la locura vinculada a las instituciones psiquiátricas a lo largo de toda la historia, haciendo hincapié en la evolución del trato que se le da al enfermo. Aportaciones. Foucault convierte a la filosofía en una herramienta que se entrelaza con otras disciplinas u otros saberes. Sus trabajos han influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. En algunos trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder y biopolítica, de gran relevancia en obras de otros pensadores políticos. Hace una historia de los saberes, que deja atrás el error. Frases célebres. La locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que lo aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral. El saber es el único espacio de libertad en ser. Todo pensamiento moderno es permeado por la idea de pensar lo imposible. No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. El hombre y la vanidad mueven el mundo. Datos más importantes. El método de Foucault aparece alternativamente como una prolongación del estructuralismo, una desviación del marxismo, una aceptación del nihilismo, una radicalización de la fenomenología husserliana o una desiderativa radicalización de la hermenéutica. Sin embargo, Michael Foucault rechazó completamente las etiquetas de postestructuralista, estructuralista y posmoderno, aunque había adoptado algunas herramientas como se mencionó anteriormente. Clasifica su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Kant. Durante sus últimos años de vida, Foucault fue criticado por haber cambiado de ideas y de opinión continuamente a lo largo de su vida, a lo que él defendía como un fenómeno natural debido a la experiencia y la adquisición de conocimiento. Foucault conoció a Daniel Defer, un activista político de izquierdas, el cual se convertiría en su pareja durante 25 años, estableciendo un lazo afectivo profundo entre ambos. Acontecimientos y personajes que marcaron su vida. Foucault vivió acontecimientos históricos. A temprana edad observaba deambular por las calles a los refugiados de la Guerra Civil Española. Años más tarde, Alemania invadía Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Cuando Foucault cumplía 14 años, los nazis habían invadido Francia, el ejército francés se retiraba en desorden y la agitación llegaba hasta Poitiers. Sobre todo en mayo de 1968, él observó las revueltas estudiantiles, acontecimientos que marcaron profundamente su vida. A partir de ese momento comenzaron sus años de fuerte activismo político.
Foucault comenzó a leer al filósofo Hegel, posteriormente pasó al filósofo Martin Heidegger. El desencanto de la posguerra y la falta de fe en los valores tradicionales habían producido un entusiasmo hacia el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que había recibido influencia de Heidegger. El existencialismo de Sartre era muy subjetivista. Michael Foucault absorbió muchas ideas de Hegel, Heidegger y Sartre, pero igualmente significativas fueron las ideas que rechazó, además de ser influenciado también por obras de Marx, Nietzsche y Freud. Gracias por su atención.